Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo programa de 4V Live, que les presenta y le analiza un poquito la actualidad internacional. Hoy día vamos a hablar de 4 temas: el tema de la extradición de Assange, el tema del rescate de migrantes en el Mediterráneo, el tema de la protesta de la huelga en Brasil y el tema del paro de los profesores en Chile. Vamos con la cortina del programa. Y aquí estamos conectados. Me presento, soy Nico Musela desde Santiago de Chile y en la misma ciudad se encuentra también Gunther Alexander, que es de la redacción de Presenza Brasil y de 4B también. Hola, ¿cómo estás, Gunther? Muy bien, ¿cómo vamos? Bien, por aquí todo bien. Bueno, estamos nuestros, recorridos por estos 4 acontecimientos importantes, ¿no? A nivel internacional de esta semana. Podemos empezar quizás por esto de los migrantes, ¿no? El tema de los migrantes es un tema muy, muy de actualidad en este momento en Europa y sobre todo en los países de Europa que justamente están en el Mediterráneo, ¿no? Y que se enfrentan todos los días a situaciones de dificultad de los migrantes. En particular, este miércoles hubo un naufragio de los tantos que lamentablemente ocurren en las aguas del Mediterráneo central. En particular, este naufragio ocurrió en las aguas de Libia, muy cerca, muy, muy cerca de la costa líbica. Pasó que 52 migrantes que estaban en un barco muy, muy precario naufragaron y ya desde 2014 prácticamente ni Europa, ni Italia, ni otros estados tienen un sistema de socorro de los migrantes en la mar. Entonces lo que pasa es que el rescate está totalmente a cargo de las ONG, ¿no? De organizaciones humanitarias que se hacen cargo de salvar vidas humanas, que los estados no se preocupan para nada. Y eso pasó justamente. Una ONG que tiene un barco muy activo en el Mediterráneo que se llama Sea-Watch, es una ONG alemana. Esta ONG rescató a 52 personas que se encontraban en la mar. ¿Y qué hace este barco? Trata de llevar a estos migrantes a las costas de Italia. Ahora, ¿qué pasa? Italia en este momento tiene un gobierno, digamos, de extrema derecha y en particular un ministro del Interior que juega con la propaganda anti-migrantes a cuesta de las personas que justamente cada día tratan de cruzar el Mediterráneo por la razón que sea. Y entonces Italia le negó a este barco Sea-Watch que había rescatado a estos migrantes de desembarcar las personas en puertos italianos. Porque dijo el ministro de Interior Salvini, dijo que el barco se encontraba mucho más cerca de las costas de Libia y entonces ahí había que llevar a los migrantes. Lo que pasa es que Libia es un país que está en guerra desde 2011, que es muy inestable, es un país en donde se sabe que los migrantes que pasan por ahí son torturados, encarcelados, hay una violación de derechos humanos que es permanente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta justamente del capitán y de la ONG Sea-Watch? Fue, no, nosotros somos bajo nacional, somos por los derechos humanos, entonces rechazamos esta orden de devolver a los migrantes a Libia, ¿no? Entonces, en este momento lo que pasa es que estos 52 migrantes están bloqueados sustancialmente en el Mediterráneo, en este barco, tratando de encontrar un país en donde estas personas puedan efectivamente desembarcar. Una situación muy precaria en la que se encuentran y es muy raro justamente que los estados, que supuestamente tendrían que hacer respetar el derecho internacional y tendrían que proteger los derechos humanos de la persona, en realidad lo que hacen es todo lo contrario. O sea, dejar a estas personas totalmente solas, abandonadas,
Recordamos que son personas que en muchos casos huyen de guerras o de situaciones económicas y de vida muy, muy difíciles. No solamente tienen que hacer todo un recorrido muy complicado a través de África, sino que también, una vez en Libia, las torturan, son víctimas de chantaje, de distintas violaciones de derechos humanos y después muchas veces pasa que estos barcos precarios náufragan en el mar y después ni siquiera se les deja la posibilidad de salir de este barco y de llegar a un puerto seguro. Así que es muy difícil la situación en este momento. Y los políticos europeos juegan mucho, lamentablemente, con la piel de estos seres humanos. Sí, es bien terrible toda esa situación, ¿no? Es como una falta de humanidad en un grado increíble, sí. Pero también tenemos una noticia un poco más interesante, que son los paros que se han hecho en Brasil y Chile. Vamos a empezar primero con lo de Chile, porque ya lo tenemos acá los vídeos un poco más a la mano. Y ahí podemos hablar del paro que se está haciendo hoy día en Brasil. Pero de Chile, ¿qué podemos decir de corto modo? Mira, básicamente los profesores, el Colegio de Profesores de Chile, la organización sindical de los profesores, está en huelga, en paro indefinido ya desde casi 2 semanas. El paro empezó el 3 de junio y básicamente es un paro por la dignidad de los trabajadores de la educación y también por mejorar la calidad, sobre todo de la educación pública en Chile. Y los profesores llevan ya varios días movilizándose. Han habido 2 marchas multitudinarias, la primera en Santiago el jueves 6 de junio y la segunda en Valparaíso el martes 11, y las dos han sido muy participadas con decenas de miles de profesores que justamente están levantando la voz para sus derechos y para que la educación termine de ser un negocio, ¿no? Y que sea justamente tratada como un derecho humano fundamental. Claro. Y parece que hubo algunas manifestaciones, ¿no? Como essas imagens que vamos a mostrar agora, que mobilizaram mais de 70.000 maestros, que é um número, tratando-se de Chile, bastante grande, ¿no? Acá no hay costumbre de que hubieran marchas tan grandes. Entonces eso es bastante alentador para nosotros que estamos acostumbrados a ver marchas acá en Chile siempre tan chiquititas, ¿no? Así es, los profesores definen estas marchas históricas porque justamente la movilización en estos días es tremenda y eso justamente le hace bien, creo, a Chile, le hace bien a Latinoamérica porque muestra que los pueblos están vivos, ¿no? No se quedan callados frente a las violaciones de los derechos humanos y frente a todo el negocio que se hace con los derechos de las personas. Eso es muy importante. Claro. Y hablando ahora de Brasil, ahora sí poniendo acá el GC correcto. Justo hoy día está habiendo una manifestación por todo el país. Es la tercera manifestación de ese porte. Las dos primeras fueron con el tema de la educación. Han ocurrido el 15 y el 30 de marzo. Perdón, de mayo, el 15 y el 30 de mayo, sí. Y exigían que el gobierno Bolsonaro andó cortando las platas de la educación. Entonces, esas dos primeras manifestaciones, que han sido muy grandes,
exigían que que la plata de la educación pudiera volver a ser como antes, digamos, ¿no? Porque hasta el Temer fue un poco más correcto do que el Bolsonaro, que simplesmente cortó toda la plata sin ninguna justificativa, ¿no? Y ahora el 14 de junio las manifestaciones ya son con temas un poco más amplios. Entonces, el primero que se pide es que se paralice el desmonte de la previdencia, o sea, las jubilaciones que están en riesgo, ¿no? Ellos llaman de reforma, nosotros llamamos de desmonte, de destrucción, porque es lo que es. Quieren implantar un sistema de jubilaciones parecido con lo que hay en Chile, ¿no? Un poco peor incluso. Y nada, entonces hoy día amaneceram com protestas em todo o país. Los transportes han sido paralizados, o sea, las categorías del metro y del bus han parado, lo que garantiza que la gente no vaya, digamos, al trabajo, ¿no? Y nada, de ahí vamos a ver si esos temas logran la presión suficiente para hacer volver atrás essas medidas de tanto retrocesso que está tomando el gobierno Bolsonaro. Parece que están los sindicatos y las centrales sindicales bastante satisfechos con la movilización por su porte. Creo que ha sido la mayor huelga general de esos últimos tiempos en Brasil. Entonces, eso es un motivo de conmemoración, digamos. Y eso sería por ahora, ¿no? Creo que en los próximos días vamos a tener más informaciones para poder comentar. Pero por ahora es lo que tenemos. Pero sin embargo es una buena señal, encuentro yo, ¿no? Porque el pueblo brasileño, digamos, no se rinde. Y además, todo esto en un contexto de dificultad para el gobierno de Bolsonaro, encuentro yo, ¿no? Porque, por ejemplo, salió todo este escándalo de las filtraciones por el caso Lavallato, entonces ya se muestra un poquito todo lo que está detrás, ¿no? de la salida de Bolsonaro al poder. Y también algunas medidas que el gobierno de Bolsonaro se rechazaron, ¿cierto? Como esta del porte de armas, tengo entendido. ¿O no? Sí. Gunter, tú sabes más. Sí, recientemente hubo dos grandes vueltas de medidas que el Bolsonaro había aprobado por una canetada, decimos en Brasil, o sea, por decreto. Uno es de la flexibilización del porte de armas, que si no me equivoco ha sido denegada por el Supremo Tribunal Federal. Y también hubo una otra medida que, si no me equivoco, era con respecto a las cortes de la misma educación, que parece que el Senado lo estaba como diciendo que él no lo podía hacer, pero eso todavía está en trámite. Lo de las armas ya fue denegado. Ya fue. O sea, él es presidente de uno de los tres poderes de Brasil, ¿no? En Brasil hay un régimen presidencialista, pero los otros dos poderes, que el legislativo y el judiciario, tienen mucho poder. Entonces él no puede gobernar como si estuviera en una monarquía, porque Brasil no es una monarquía, como le gustaría tal vez. Muy bien, y como última noticia, ¿no quieres hablar algo más de este tema?
No. Eso te iba a decir. Iba a introducir la última noticia justamente que vamos a comentar. Muy bien. Que tenemos acá una información nueva del caso de la Assange. No sé si quieres empezar tú o empiezo yo. Bueno, justo decir un poquito cuál es la cuestión. Lo que pasa es que Assange, justamente el fundador de Wikileaks, ha filtrado muchísimas informaciones muy delicadas de varios gobiernos del mundo. Bueno, fue o sea, perseguido por el gobierno británico, sobre todo. Había estado como refugiado político en la Embajada de Ecuador hasta hace un par de meses, si no me equivoco, pero el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, terminó negándole este asilo político, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las autoridades británicas lograron encarcelarlo, ¿cierto? Y en Así este es. momento se está discutiendo su extradición, lo que me parece bastante grave, ¿no? Claro, lo sacaron de la embajada donde estaba asilado, ¿no? En la época del Uh Correa -huh. le concedió ese asilo en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, ¿no? Londres. En Uh -huh. Londres. Y hace poco tiempo lo han sacado a la fuerza, ¿no? El Lenín Moreno le retiró ese asilo de una forma un poco inconstitucional, me parece, fue bastante cuestionado adentro de Ecuador, hubo mucha polémica con esta medida, ¿no? El Lenín Moreno es Sí. un traidor, ¿no? Y después de eso empieza ahora un intento de extradición para los Estados Unidos, algo que es un poco raro porque ni el Assange es norteamericano, ni habría así nada que justificara su extradición, pero los Estados Unidos obviamente quiere, ¿no? Ponerlo en Guantánamo, torturarlo, quizá utilizarlo de ejemplo para que otros no hagan filtraciones como él hizo con Wikileaks. Entonces Uh creo -huh. que la preocupación es utilizarlo de trofeo de caza para inhibir a otros como Snowden que se han inspirado en el Assange para filtrar toda la suciera de lo que estaba haciendo Estados Unidos con su espionaje y sus conspiraciones contra el mundo, ¿no? Uh -huh. Y la noticia buena es que la decisión de hoy posterga, digamos, para la próxima audiencia de extradición en 2020. Entonces el Assange gana un poco de tiempo, si bien está en una cárcel, por lo menos está en Europa un poco más protegido. Ojalá sabe que es, quién sabe, ¿no? Lo que va a pasar caso sea Uh extraditado, -huh. ¿no? Además, sobre Uh un -huh. gobierno de Trump, que es el peor de lo peor, sin escrúpulos, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro. Y justamente como decías tú, con esta estrategia de amedrentamiento frente a la sociedad civil, a los activistas, a la prensa libre. Así que por eso también nosotros como 4B, como presencia, estamos totalmente a favor de la libertad para Julian Assange. Sin duda, sin duda. También está el tema, por ejemplo, la principal batalla ahora en Brasil es que el periodista Glenn Greenwald, que es del website The Intercept, hizo una filtración del ahora ministro de Justicia Sergio Moro, que hasta el año pasado era el juez que puso a Lula en la cárcel, ¿no? Ajá. Y está el mismo debate en Brasil, ¿no? Quieren criminalizar a los periodistas que reciben material y lo filtran.
Pero mira, desde que el periodismo existe, es su función publicar, ¿no?, todo el material que sea de interés público, traer a la luz para que la gente sepa y pueda defenderse de los que están en el poder, que creen que pueden hacer lo que quieren, y no es así, ¿no? Entonces, más bien vehículos como The Intercept prestam un servicio muy importante, así como el Wikileaks de Assange prestó un servicio muy importante. Si tú te fijas, los dos principales vehículos investigativos hoy de Brasil no son del mainstream, de los principales, sino que son pequeños vehículos hechos por gente como nosotros, que lo hacen porque ven eso como su misión de vida, que están ligados directamente con filtraciones importantes. Entonces está la agencia pública, que tiene una periodista que participó de Wikileaks junto con la Assange, una de las principales periodistas de investigación hoy de Brasil. Y la agencia pública es una de las principales agencias de noticias que hace ese trabajo de periodista y no copiar y pegar como hacen las grandes redacciones, ¿no? Y después está lo de Intercept, ¿no?, que tiene el Glenn, que es un periodista súper premiado por el caso del Snowden, ¿no? Entonces, que hagan eso con el Assange es bastante peligroso para la democracia y para la libertad de prensa, ¿no? Para que la gente Absolutamente. pueda divulgar las cosas. Como decías tú, sin libertad, sin unos periodistas que puedan hacer tranquilamente y con libertad su trabajo, no existe democracia, ¿no? Claro. Se basa en eso. Así que hay que defender a estos colegas, digamos, que hacen este trabajo fundamental para los derechos de los ciudadanos a conocer y a decidir. Seguro, porque si tú no tienes la información, ¿cómo vas a saber? Por ejemplo, en el caso de Lula, ya lo sabíamos que había una persecución judicial y mediática en contra de él y en contra de un montón de otros activistas como el Marcelo Freixo, como el Boulos, como la Manuela Dávila, como en Argentina, por ejemplo, la Milagro Sala y un montón de otra gente. Ya sabíamos que había esa persecución, pero hasta que se filtre y se publique toda esa troca de mensajes entre el juez y el fiscal, mostrando que habían un complot entre ellos, que se conversaban casi a diario para ponerse de acuerdo y coordinar, ¿no?, toda esa basura. O sea, hasta que llegue eso, no teníamos pruebas, ahora hay pruebas, ¿no? Entonces, esas filtraciones son muy importantes. También, quizá siempre hay temas éticos que hay que revisar, porque muchas veces son obtenidas de formas ilegales, otras veces no, habría que investigar. Pero el tema es que, independiente de su origen, es un material de interés público y que todos, después del caso de Wikileaks y del Intercept, empiezan a tener otros ojos, ¿no?, y a cuidarse un poco más respecto a las injusticias que parten de ciertos centros de decisión o gobiernos como Estados Unidos y ahora el gobierno Bolsonaro de Brasil, qué sé yo. Entonces, O sea, no deberían ser filtraciones de realidad todas estas cosas, sino que todo debe ser de forma transparente. ese es Habría que el luchar tema. para eso. Si hubiera transparencia, no necesitaría de filtraciones, ¿no? O Claro. sea, si el juez se comunicara con el promotor del caso, hablando de Brasil y el juicio de Lula, por las vías oficiales, legales, no habría ningún problema. Pero que tenía un grupo por WhatsApp, por Telegram, y trocaban mensajecitas
clandestinas para hacer acuerdos secretos para perseguir a líderes y adversarios políticos. Hay que hacer una filtración de eso, obvio. No, cualquier periodista estaría feliz en filtrar una información así. Imagina. Claro. Bueno, yo creo que podemos terminar este pequeño programita, ¿no? De debate sobre la actualidad internacional. Un último tema. Mucho de eso que se acusa el Assange y ahora se acusa el Glenn, del editor jefe del Intercept, de que contrataron hackers y han invadido el sistema y se lo han robado. En verdad no. La mayoría de las veces, así como el caso de Snowden, es alguien de adentro que empieza a tomar contacto con toda la contradicción y las mentiras y la injusticia, no aguanta la contradicción y pasa para los periodistas para que publiquen, porque saben que eso necesita llegar al público, ¿no? Y es eso lo que está pasando en Brasil. Es muy probable que de eso se trata lo de Assange, ¿no? Y así, como ya sabemos, lo de Snowden. O sea, es gente de ellos que pasó para el Assange porque sabía que él tenía como publicar eso y garantizar que eso llegara para todo el mundo. Entonces, por eso le decía que cuando acusan de origen ilegal, muchas veces eso es una mentira y la mayoría de los casos es alguien desde adentro. En el caso de Brasil ya están casi saliendo a la luz que hay un otro procurador que se llama Diogo y ese procurador está involucrado en casos de extorsión de acusados de Lava Jato junto con su hermano. Entonces él desde adentro del gobierno y su hermano con un escritorio de abogacía desde afuera sacaban millones de los acusados y ahora sale el Dallagnol y el Moro, el juez Moro, diciendo que han sido hackeados, que hubo un hacker, y es pura mentira. O sea, lo más probable es que alguien de adentro, como ese procurador, le pasó los datos. Entonces, un poco eso lo que quería resaltar antes de terminar el programa, porque por lo menos en Brasil está esa discusión, ¿no? Si es lícito o no el trabajo que hace gente como el Assange, como el Glenn, como otros. Y en verdad es súper válido, es súper lícito y súper importante, ¿no? Eso nomás. Claro, necesario. Bueno. Perfecto, entonces esperamos que este programa haya sido de interés para la audiencia, que lo compartan, lo invitamos a compartir el programa con los amigos, a compartirlo con los enemigos si no les ha gustado, pero que lo compartan de todas maneras, que comenten y que nos hagan llegar justamente los comentarios para que este espacio pueda mejorar, ¿no? Así que los esperamos. Un abrazo a todas y todos. Mucha paz, fuerza y alegría. Nos vemos.